Capítulo 2. Tiritones. Bienvenido al BATS. ¡Al suelo! ¡100 flexiones! ¡Ya! Más de 200 tipos se echaron al asfalto y empezaron a subir y bajar todo el cuerpo con la fuerza de sus brazos. Todos llevábamos uniforme de camuflaje y un casco recién pintado de verde. Aquel era el principio del BATS y estábamos dispuestos a todo, emocionados y nerviosos como 1000 demonios. Estaban a punto de bajarnos los humos y lo estábamos disfrutando de lo lindo. El instructor ni siquiera se había molestado en salir del despacho que tenía en el interior del edificio, situado a escasa distancia de nosotros. Su voz, profunda y algo sádica, llegaba con facilidad al patio en que nos habían reunido. ¡Más flexiones! ¡Ahora quiero 40! ¡40! Todavía no había empezado a sentir que me ardían los brazos cuando oí un silbido extraño y levanté la mirada para ver de qué se trataba. Me llevé un chorro de agua en la cara. Habían aparecido otros instructores con mangueras para regar a cualquiera que fuese lo bastante estúpido para alzar la vista. Bienvenido al BATS. ¡Aletear, marines! ¡Vamos! BATS significa Basic Underwater Demolition SEAL, demolición subacuática básica de los SEAL, y es el curso introductorio que tienen que aprobar quienes pretenden formar parte de dicho cuerpo. Se da en el Centro Naval de Combate Especial de Coronado, California, y comienza con el adoctrinamiento o ADOC, destinado a informar a los aspirantes de lo que se espera de ellos. Las 3 fases que lo siguen son las de instrucción física, la de buceo y la de combate terrestre. Con los años se han publicado cierto número de historias y de documentales acerca del BATS y de su rigor, y casi todo lo que cuentan es cierto, o al menos en su mayoría. La Armada y los instructores lo suavizan para hacerlo apto para el consumidor nacional de reality shows y otros programas. En esencia, los monitores te dan para el pelo, y a continuación te dan para el pelo un poco más. Entonces te patean el culo y si queda algo de ti después de todo, te vuelven a vapulear. Con eso basta para hacerse una idea. A mí me encantaba. Lo odiaba, me asqueaba y lo maldecía, pero me encantaba. De mal en peor. Tardé buena parte de un año en llegar a ese punto. Me había alistado en la Armada y me había presentado para recibir la instrucción esencial en febrero de 1999. El campo de entrenamiento no era nada del otro mundo. Recuerdo que una vez hablé con mi padre y le dije que lo básico era fácil en comparación con el trabajo del rancho. Aquello no me hacía ninguna gracia. Me había enganchado para formar parte de los SEAL y superarme a mí mismo, y en lugar de eso, estaba ganando peso y perdiendo tono muscular. En realidad, el adiestramiento básico tiene por objeto prepararlo a uno para sentarse en la cubierta de un barco. Te enseñan un montón sobre la Armada, y eso está bien, pero yo esperaba algo más parecido a la instrucción básica de los marines, un reto físico. Mi hermano estuvo en la infantería de marina y volvió del campamento encallecido y con una condición física inmejorable. Yo, sin embargo, habría suspendido casi con seguridad el BATS si me hubiese presentado después de salir de allí. Desde entonces han cambiado el procedimiento, y ahora hay un adiestramiento preliminar específico para el BATS que hace más hincapié en la forma física. El BATS dura más de medio año y es agotador, tanto física como mentalmente. Como ya he dicho, la tasa de abandono puede ser del 90%. La parte que tiene peor fama es la semana infernal, 132 horas seguidas de ejercicio y actividad física. Algunas de las actividades se han cambiado y ensayado con los años, y es de suponer que seguirán evolucionando. Sin embargo, en conjunto, no ha dejado de ser la prueba más dura y probablemente será siempre uno de los momentos culminantes del proceso, o de los más deprimentes según la perspectiva de cada uno. En mis tiempos, la semana infernal se daba al final de la primera fase, pero de eso ya hablaremos más adelante.
Por suerte, yo no fui directamente al VATS. Antes tuve que superar otra instrucción. Además, la falta de instructores me libró, a mí y a muchos otros, de un hostigamiento excesivo. Conforme al reglamento de la Armada, tenía que elegir una especialidad, lo que se conoce allí como MOS, Military Occupation Specialty, por si no pasaba el VATS, y por lo tanto, no demostraba ser apto para los SEAL. Elegí el servicio secreto, pensando que acabaría convertido en algo semejante a un James Bond. Aquí puede reírse el lector. Sin embargo, fue durante aquel adiestramiento cuando empecé a ejercitarme más en serio. Pasé 3 meses aprendiendo las nociones básicas de las especialidades del espionaje naval y, lo que es más importante, poniéndome en forma. En la base coincidí con un montón de SEAL de verdad que me inspiraron para meterme en el gimnasio y trabajar cada una de las partes fundamentales de mi cuerpo: piernas, pectorales, tríceps, bíceps, etc. También empecé a correr 3 veces a la semana, entre 6 y 12 kilómetros al día, aumentando 3 kilómetros en cada sesión. Odiaba correr, pero estaba empezando a desarrollar la actitud correcta, la de hacer cuanto fuera necesario. También fue entonces cuando aprendí a nadar, o al menos a nadar bien. La parte de Texas de la que procedo cae lejos del agua. Entre otras cosas, tuve que dominar la natación de costado, estilo de vital importancia para los SEAL. Cuando acabé la formación para el servicio secreto, había mejorado mi forma física, aunque no lo suficiente para estar listo para el VATS. En aquel momento no lo pensé, pero tuve suerte de que la falta de instructores hubiese provocado una masificación de alumnos poco habitual. La Armada decidió destinarme unas semanas a ayudar al personal aposentador, nombre que reciben en los SEAL quienes cumplen una función similar a la de los recursos humanos de las grandes empresas, hasta que hubiera una vacante. Trabajaba con ellos la mitad del día, de las 8 del mediodía o del mediodía a las 4 de la tarde, y dedicaba el resto del tiempo a entrenarme con otros aspirantes. Pasábamos 2 horas haciendo lo que los maestros de gimnasia de la vieja escuela llaman calistenia: abdominales, flexiones, sentadillas. Nada de pesas. No se trataba de ponerse como un toro, sino de adquirir fuerza sin perder flexibilidad. Los martes y los jueves practicábamos el agotamiento natatorio, que consiste básicamente en nadar hasta hundirse. Y los viernes, carreras de entre 15 y 20 kilómetros. Era duro, pero en el VATS hay que hacer medias maratones. Mis padres recuerdan aún la conversación que tuvimos por aquellas fechas. Yo quería prepararlos para lo que pudiese venir, y tal vez el que no supieran gran cosa de los SEAL era positivo. Alguien había mencionado que podían hacer desaparecer mi identidad de todo documento oficial, y cuando se lo dije, no les sentó bien del todo. Les pregunté si contaba con su aprobación, aunque supongo que no tenían más opción que resignarse. No pasa nada, insistió mi padre. Mi madre recibió la noticia en silencio. Estaban bastante preocupados, pero trataron de ocultarlo y jamás dijeron nada que pudiera desalentarme. Al final, después de unos 6 meses de espera, de ejercicio y más espera, llegaron las órdenes de trasladarme al VATS. Vapuleado. Salí del asiento trasero del taxi y me alisé el uniforme de representación. Saqué el petate del vehículo y, después de respirar hondo, enfilé el camino del edificio de mando en el que tenía que presentarme. Tenía 24 años y estaba a punto de haber cumplido mi sueño y de acabar machacado. Había oscurecido, aunque no era demasiado tarde. Debían de haber dado las 5 o las 6. Imaginaba que iban a caer sobre mí en el instante en que cruzara la puerta. Uno oye rumores sobre lo duro que es el VATS, pero nunca puede suponer hasta qué extremo. La expectación lo empeoraba aún más. Vi a un fulano sentado tras un escritorio y me acerqué para presentarme. Él tomó nota de mis datos, me asignó una habitación y metió mano a todas las chorradas administrativas que tenían que cursarse. Yo no hacía más que pensar: pues no es tan duro como parece. Y también, de un momento a otro me asaltan.
Por supuesto, me costó dormirme. No dejaba de pensar en que iban a entrar los instructores a darme una paliza. Estaba emocionado, pero también preocupado. Amaneció sin que hubiese sufrido el menor contratiempo. Entonces me di cuenta de que todavía no estaba de verdad en el BATS, al menos oficialmente, sino en la fase que llaman ADOC, o de adoctrinamiento. Con ella se pretende preparar al aspirante para el BATS. Si este fuera una bicicleta, el ADOC sería algo así como los ruedines, si es que en los SEAL puede haber algo semejante. El ADOC duró un mes, y aunque es verdad que nos gritaron de lo lindo, no tiene nada que ver con lo que viviríamos en el BATS. Pasamos un tiempo aprendiendo lo más básico de lo que se esperaba de nosotros, como completar la pista de obstáculos. Se trataba de que supiéramos velar por nuestra seguridad cuando la cosa se pusiese seria. También pasamos mucho tiempo echando una mano de distintas maneras mientras se adiestraban otras clases. El ADOC resultó divertido. A mí me encantaba la faceta física, lo de poner a prueba mi cuerpo y pulir mis capacidades. Al mismo tiempo, pude ver cómo trataban a los aspirantes en el BATS y me decía, joder, más me vale tomármelo en serio y hacer más ejercicio. Y entonces, antes de que me diese cuenta, comenzó la primera fase. Ahora la instrucción era de verdad, y de verdad nos estaban vapuleando, a diario y con mucha pasión. Esto me lleva al momento con el que hemos empezado el capítulo, el del manguerazo en la cara. Llevaba meses haciendo ejercicio y, sin embargo, lo que nos pedían entonces era mucho peor. Lo curioso es que, aunque sabía más o menos lo que iba a pasar, no acababa de hacerme la idea de lo difícil que iba a resultar. No conoces algo hasta que lo vives en tus propias carnes. Aquella mañana llegué a pensar, me cago en... estos tíos van a matarme. ¿A que se me caen los brazos y me desintegro en el suelo? No sé cómo, pero logré seguir adelante. La primera vez que me regaron, aparté la cara, y eso hizo que se fijaran en mí. Mal hecho. ¡No te vuelvas!, me gritó el instructor antes de añadir un par de comentarios escogidos acerca de mi falta de carácter y de habilidad. «Mira para acá y te aguantas». Eso hice. No sé cuántos cientos de flexiones y de otros ejercicios hicimos, aunque sí puedo decir que me invadía la sensación de ir de cabeza al fracaso. Y eso fue lo que me hizo sobreponerme. No quería suspender. Todos los días, algunos varias veces, tuve que hacer frente al mismo temor y llegar a la misma conclusión. Muchos me preguntan sobre la dureza de aquellos ejercicios, sobre cuántas flexiones o abdominales teníamos que hacer. La respuesta es que eran 100 de cada una, aunque el número concreto casi era lo de menos. Por lo que yo recuerdo, a nadie le costaba hacer un centenar de flexiones o de cualquier otro ejercicio. Eran las repeticiones y la tensión constante, los abusos que se daban en las sesiones, lo que hacía tan difícil soportar el BATS. No es fácil explicárselo a quien no lo haya vivido. El público se equivoca al pensar que todos los SEAL son fulanos enormes con una condición física inmejorable. Aunque esto último es cierto en general, en los equipos no hay nadie que no esté en forma, hay SEAL de todos los tamaños. Yo me encontraba entre los de más de 1,85 m y 80 kilos, pero los que servían conmigo medían entre el 1,70 m y los 2 metros. Lo que todos teníamos en común no eran músculos, sino la voluntad de hacer cuanto hiciera falta. La de superar el BATS y entrar en el SEAL es más una cuestión de fortaleza mental. La clave del éxito radica en la tenacidad y en la capacidad para no claudicar. De un modo u otro, yo había topado con la fórmula ganadora. Ser invisible. Aquella primera semana traté de pasar lo más inadvertido posible. Era malo llamar la atención. Durante los ejercicios físicos, durante las maniobras o hasta en formación, lo más insignificante podía convertirlo a uno en el centro de todas las miradas. Si estabas en la fila ligeramente encorvado,
te señalabas de inmediato. Cuando los instructores nos mandaban a hacer algo, yo intentaba ser el primero. Si lo hacía bien, y ya lo creo que lo intentaba, pasaban de mí e iban a fijarse en otro. Aún así, me resultó imposible hacerme invisible por completo. Por más que me deslomara con la instrucción, con el ejercicio físico y con todo lo demás, seguía teniendo dificultades con las flexiones en barra fija. Seguro que el lector sabe de lo que le hablo. Se trata de subir los brazos hasta agarrar la barra y levantar con ellos el cuerpo para después volverlo a bajar y repetir el proceso una y otra vez. En el BATS teníamos que colgarnos y esperar hasta que el instructor nos diera la orden de empezar. Pues bien, durante la primera clase, resultó que se encontraba justo a mi lado. «¡Vamos!», dijo. Gemí yo mientras me alzaba. Craso error. De inmediato me tacharon de flojo. De entrada, me resultaba imposible hacer todos los levantamientos que nos pedían. Media docena, que es de hecho lo que se exige. Y encima, con todas las miradas fijas en mí, no podía limitarme a cubrir el expediente. Tenía que hacer el ejercicio perfecto y muchas veces. Los instructores me destacaron de los demás. Me obligaron a hacer más y me pusieron ejercicio extra hasta hartarme. Aquello funcionó. El de la barra acabó por ser uno de mis ejercicios estrella. Al final fui capaz de hacer 30 sin gran esfuerzo. No fui el primero de la clase, pero tampoco podían avergonzarse de mí. Y la natación. Todo lo que había hecho antes de llegar al BATS comenzó a dar sus frutos. De hecho, aquella fue la disciplina en la que más destaqué. Si no el que más, fui uno de los nadadores más rápidos de la clase. Tampoco aquí dice gran cosa el hablar de distancias mínimas. Para probar hay que nadar poco menos de 1000 metros en el mar, pero cuando acabas el BATS, 1000 metros no te parecen gran cosa. No paras de nadar y las sesiones de 3000 metros se convierten en el pan nuestro de cada día. Una vez nos sacaron en embarcaciones y nos soltaron a varias millas de la playa. «Si queréis volver a casa, chavales», nos dijeron los instructores, «ya podéis empezar a nadar». De un rancho a otro. Todo el que ha oído hablar de los SEAL sabrá probablemente lo que es la semana infernal. 5 días y medio de paliza continua concebida para comprobar si tienes la resistencia y la voluntad que necesita un combatiente extremo. Cada uno de los SEAL tiene una historia diferente que contar sobre esta experiencia. La mía, en realidad, comienza un día o dos antes de la semana, en unas rocas azotadas por las olas. Estaba con unos compañeros a bordo de una IBS, barca hinchable pequeña, la lancha neumática básica, con cabida para 6 personas, tratando de salvar aquellos peñascos para llegar a la costa. Yo era el que más responsabilidad tenía, ya que me correspondía poner pie en tierra y tener firme la IBS mientras saltaban los demás para sacarla del agua. Pues bien, cuando estaba en ello, llegó una ola enorme que arrastró la barca y me lanzó contra el pie. Me dolió una barbaridad y enseguida lo noté entumecido. Opté por no hacerle caso, aunque al final tuve que vendármelo. Cuando acabó la jornada, fui a ver a un colega que era hijo de médico para que le echase un ojo. Su padre me hizo una radiografía y vio que lo tenía partido. Por supuesto, quiso escayolármelo, pero yo me negué. Si me presentaba así en el BATS, iban a aplazar mi instrucción. Hacerlo antes de la semana infernal significaba tener que empezar desde el principio, y yo no estaba dispuesto a volver a afrontar lo que había tenido que soportar hasta entonces. Hasta estando en el BATS, lo dejan a uno ausentarse de la base con permiso durante el tiempo libre. Y claro, no iba a ir a un médico de la Armada para que me examinara el pie, porque me habría echado para atrás de inmediato. La noche en que se suponía que tenía que empezar la semana infernal, nos llevaron a una sala de grandes dimensiones, nos dieron pizza y nos obsequiaron con una maratón de cine,
Black Hawk derribado, Cuando éramos soldados y Braveheart. Nos distendíamos de un modo muy poco relajante, porque sabíamos que estaba a punto de empezar la semana. Era como asistir a una fiesta a bordo del Titanic. Estábamos concentrados en las películas, pero sabíamos que ahí fuera, agazapado en la oscuridad, esperaba el iceberg. Una vez más, la imaginación me llevó a ponerme nervioso. Sabía que en cualquier momento iba a irrumpir por la puerta un instructor con una ametralladora M60 disparando balas de fogueo y nos iba a obligar a salir para formar en la machacadera, la zona de asfalto en que hacíamos los ejercicios. Pero no tenía ni idea de cuándo iba a ser. Cada minuto que pasaba hacía que se me revolviera más el estómago. Estaba sentado diciéndome, Dios, una y otra vez, en un tono muy elocuente y profundo. Traté de dar una cabezada, pero no era capaz de conciliar el sueño. Al final entró alguien y se puso a disparar. Gracias a Dios. Dudo que me haya sentido en la vida tan feliz de que vinieran a jorobarme. Salí corriendo al exterior. Los instructores estaban lanzando granadas aturdidoras y tenían las mangueras abiertas a tope. Las llamamos granadas de flash crash y de flashbang porque provocan un fogonazo intenso, flash, y un ruido tremendo, crash, bang, al estallar. Pero por lo demás son inofensivas. Aunque técnicamente estos nombres designan dos tipos distintos de granada empleados por el ejército de tierra y la armada estadounidenses, lo normal es que usemos los dos indistintamente. Yo no veía la hora de empezar con lo que algunos consideran la prueba extrema de los aspirantes a SEAL, pero al mismo tiempo pensaba, ¿qué coño está pasando aquí? Porque aunque lo sabía todo de la Semana Infernal, o al menos eso creía, al no haberla vivido nunca en carne propia, no acababa de hacerme la idea de cómo sería. Nos dividieron y nos llevaron a distintos puestos para ponernos a hacer flexiones, patadas, saltos de tijera. Después nos pusieron a todos a correr juntos. Mi pie fue lo que menos me dolió. Nadamos, hicimos gimnasia, echamos las barcas al mar. Sobre todo, no paramos de movernos. Uno de mis compañeros estaba tan reventado que confundió la canoa que se acercó a nuestras barcas para inspeccionarnos con un tiburón y se puso a gritar como un condenado para ponernos a todos sobre aviso. En realidad, era nuestro comandante y no tengo claro que no lo tomase como un cumplido. Antes de empezar el batch, alguien me dijo que el mejor modo de superarlo consiste en ir de un rancho a otro, entregarte al máximo hasta la siguiente comida. Dado que el rancho te lo dan cada 6 horas, como un reloj, me centré en eso. La salvación no podía tardar nunca más de 5 horas y 59 minutos. Aún así, hubo varias veces en las que me convencí de que no iba a lograrlo. Tentado estuve de levantarme y echar a correr hacia la campana que pondría punto final a mi tortura. A quien la toca, lo llevan adentro y le dan un café y un donut. Y adiós muy buenas, porque el hecho de hacerla sonar, o hasta el de ponerse en pie y decir lo dejo, significa que, para ti, se acabó el programa. Aunque parezca mentira, el pie fracturado empezó a dolerme menos de forma gradual a medida que avanzaba la semana. Puede ser que me acostumbrara tanto a la sensación que comenzara a parecerme normal. Lo que no soportaba era el frío. Lo de tener que quedarme tumbado en la playa, con el oleaje desnudo y con el culo congelado, era lo que peor llevaba. Con los brazos entrelazados con los de los compañeros que tenía a uno y otro lado, me pasaba el rato haciendo el martillo neumático, sin poder dominar los violentos tiritones. En esos momentos rezaba porque a alguien se le ocurriera mearse encima de mí. Sé que a todos les pasaba lo mismo. La orina era el único material caliente que teníamos a nuestra disposición a esas alturas. Si uno levanta la vista por encima de las olas durante una clase del batch y ve a un grupo de colegas apiñados, puede estar seguro de que uno de ellos está vaciándose la vejiga y los demás están aprovechando la situación.
Si la campanita hubiese estado un poco más cerca, no habría dudado en ponerme pie y echar mano de ella para tomarme mi café calentito y mi donut. Sin embargo, no lo hice. Que decida el lector si fue por demasiado tozudo para rendirme o demasiado vago para levantarme. No me faltaban motivaciones de toda clase para seguir adelante. Recordaba a cada una de las personas que me habían dicho que iba a acabar por dejar el BATS a medias. Probar que podía con ello era demostrarles que se equivocaban. Y la visión de todas las embarcaciones que había en el mar en ese momento era otro incentivo. Me preguntaba si quería acabar allí. Ni de coña. Si mi semana infernal empezó un domingo por la noche, llegado el miércoles, empecé a tener la impresión de que iba a superarla. A esas alturas apenas tenía otro objetivo que el de mantenerme despierto. En todo ese tiempo había dormido unas 2 horas y no seguidas. Ya había pasado buena parte del vapuleo, y se trataba más de un reto mental que de otra cosa. Muchos instructores aseguran que un 90% de la prueba es psicológico, y tienen razón. Uno tiene que demostrar que posee la firmeza de carácter necesaria para seguir con una misión a pesar de estar agotado. De eso trata, en realidad, la prueba. Sin lugar a dudas, es un modo muy eficaz de hacer limpieza entre los aspirantes. Tengo que reconocer que en aquel momento no lo entendí. Necesité verme en el campo de batalla para comprenderlo. Cuando te están disparando de verdad, no tienes la ocasión de salir corriendo y tocar la campana para que te devuelvan a tu casa. No puedes decir, dadme la taza de café y el donut que me prometisteis. Si abandonas, morís tú y algunos de los tuyos. Los instructores que tuve en el BATS estaban diciendo siempre cosas como: si creéis que aquí lo estáis pasando mal, esperad a entrar en los SEAL. Allí vais a pasar más frío y más sueño. Cuando los oía tumbado en el oleaje, pensaba que estaban exagerando. Poco me imaginaba entonces que unos años más tarde, la semana infernal me iba a parecer un camino de rosas. El frío se convirtió para mí en una verdadera pesadilla. Literalmente, después de superar la prueba, me desperté tiritando muchas noches. Ya podía ponerme todas las mantas del mundo, que iba a seguir estando helado por revivirlo una y otra vez en mi cabeza. Se han publicado tantos libros y vídeos sobre la semana infernal que no voy a hacer perder más el tiempo al lector con los detalles. Solo voy a decir una última cosa. Vivirla es mucho peor que leer sobre ella. En el limbo. La semana que sigue a la semana infernal es una breve fase de recuperación llamada del paseo. A esas alturas, te han apaleado tanto que notas el cuerpo magullado e hinchado de forma permanente. Llevas puesto siempre calzado deportivo y no corres. Caminas a paso ligero a todas partes. Semejante privilegio, sin embargo, no dura mucho. Después de unos días, vuelven a lloverte palos de todos lados. ¡Os aguantáis!, gritaban los instructores, que ya os habéis recuperado. Ellos determinan cuándo le duele a uno y cuándo no. Tras superar la semana infernal, pensé que estaba fuera de peligro. Cambié la camiseta blanca por una parda y comencé la segunda parte del BATS, la fase de buceo. Por desgracia, en algún momento del proceso había sufrido una infección. Poco después del principio de aquella segunda etapa, me encontraba en la torre de inmersión, el edificio especial de adiestramiento en que se simulan zambullidas submarinas. Estaba practicando un ejercicio con la campana de buceo consistente en hacer una ascensión de emergencia sin perder el equilibrio entre la presión del oído interno y del externo. Entre los diversos métodos que hay de hacer esto, uno de los más comunes consiste en cerrar la boca, taparse la nariz y soplar con suavidad por esta. Si no se hace de un modo adecuado, puede haber problemas. Aunque me lo habían dicho, la infección me había impedido pillarlo, y, dado que estaba formándome y carecía de experiencia,
decidí aspirar y aguantar. Fue lo peor que pudo ocurrírseme. Seguí descendiendo y acabé por perforarme el tímpano. Cuando salí a la superficie me salía sangre de las orejas, la nariz y los ojos. Recibí atención médica allí mismo y me mandaron a que me examinaran bien los oídos. Esta complicación hizo que me echaran para atrás y me asignasen un curso posterior una vez recuperado. En un caso así, uno se encuentra en una especie de limbo. Como ya había superado la semana infernal, no tuve que empezar de cero. Gracias a Dios uno no tiene que repetir la prueba. Pero tampoco podía quedarme con el culo pegado al asiento en espera de la clase siguiente. En cuanto me fue posible, me puse a ayudar a los instructores, a hacer ejercicio físico diario y a correr con un grupo de camisetas blancas, es decir, de reclutas de la primera fase, mientras se partían el pecho. Tengo que decir que me encanta mascar tabaco. Me aficioné siendo adolescente, y mi padre me pilló tomándolo cuando estaba en el instituto. Como no era amigo de este hábito, decidió cortármelo de raíz, haciendo que me tragase una lata entera de tabaco con sabor a menta. Desde entonces, no he sido capaz de usar ni siquiera pasta de dientes mentolada. Sin embargo, los de otros sabores son harina de otro costal. Hoy, mi tabaco favorito es el de la marca Copenhague. En el BATS no está permitido su uso por parte de los aspirantes, pero como yo era casi veterano, pensé que podría permitírmelo. Un día, por lo tanto, me metí un pellizco de Copenhague en la boca y me sumé a la formación de los que estaban a punto de salir a correr. Por la posición que ocupaba entre los demás, supuse que nadie iba a fijarse en mí, y me equivoqué. Tuve la mala pata de que uno de los instructores se quedara atrás y comenzase a charlar conmigo. En cuanto le respondí, se dio cuenta de que estaba chupando tabaco. ¡Fuera!, me ordenó. Salí de la formación y me coloqué en posición para hacer flexiones. ¿Dónde está la lata?, quiso saber. La llevo en el calcetín. ¡Sácala! Tenía que obedecer, claro está, sin abandonar la posición que había adoptado. Así que alargué la mano para dársela. Él la abrió y la colocó delante de mí. ¡Cómetela! Con cada flexión tuve que tomar un buen bocado de Copenhague y tragármelo. Como había chupado tabaco desde los 15 y normalmente me lo tragaba después, aquello no fue tan desagradable como podría suponerse, o como habría querido el instructor, aunque si la lata hubiese tenido sabor a menta, otro gallo habría cantado. Tanto le jodió que no vomitase, que me tuvo varias horas haciendo ejercicio sin parar. Y lo cierto es que estuve a un paso de echar hasta la papilla, pero no por el Copenhague, sino de extenuación. Al final me dejó en paz. Después de aquello hemos tenido muy buena relación. Resultó que a él también le gustaba el tabaco de mascar. A él y a otro instructor de Texas les caía en gracia poco antes de acabar el BATS, y de los dos aprendí un montón durante mi formación. Hay muchos que se sorprenden cuando oyen decir que las lesiones no tienen por qué ser un obstáculo para entrar en los SEAL, siempre que no sean lo bastante graves para poner fin a la carrera de uno en la Armada. En realidad, tiene mucho sentido, ya que el formar parte de los equipos especiales está más ligado a la fortaleza mental que a la capacidad física. Quien tenga la suficiente entereza psicológica para recuperarse de una lesión y completar el programa, tendrá muchas probabilidades de ser un buen SEAL. Yo conozco a uno que se rompió la cadera de tal modo durante la instrucción que tuvieron que sustituírsela. Pasó 1 año y medio en el banquillo y, sin embargo, al volver, superó el BATS. He oído a algunos decir que los expulsaron del adiestramiento por haberse peleado con el instructor y haber acabado a leches con él. Mienten como bellacos. Nadie se enzarza con los instructores. A nadie se le pasaría siquiera por la cabeza. Si a alguien se le ocurriera hacer una cosa así, ellos se juntarían para dejarle el culo tan molido que jamás pudiera volver a caminar. Marcus. 1. Confraterniza con sus compañeros del BATS, pero intenta no tomarles demasiado cariño hasta después de la semana infernal. Durante esta prueba es cuando se producen más abandonos.
De mi curso se graduaron unas 2 docenas de chavales, menos del 10% de los que habíamos empezado. Yo era uno de ellos. Había comenzado mi formación en la clase número 231, pero la baja hizo que me graduase con la 233. Después del BATS, los SEAL pasan a hacer un programa de instrucción avanzada, conocido oficialmente como SQT o Adiestramiento de Capacitación de los SEAL. Allí volví a encontrarme con Marcus Luttrell, un amigo al que había conocido en el BATS. Nos caímos bien desde el principio, como no podía ser de otro modo siendo tejanos los dos. Supongo que quien no sea de Texas no entenderá esto último, pero lo cierto es que parece haber una unión especial entre los que somos del estado. No sé si serán las experiencias compartidas o algo que pueda tener el agua, o quizá la cerveza. Los tejanos suelen llevarse bien, y en este caso, la amistad surgió de manera instantánea. Tal vez no sea ningún misterio. Al cabo, compartíamos un montón de vivencias comunes, incluidos nuestra pasión por la caza, nuestro ingreso en la Armada y la superación de los rigores del BATS. Marcus terminó antes que yo, pero estuvo una temporada de adiestramiento avanzado especial antes de volver al SQT. Había recibido formación de médico militar y fue él quien me examinó cuando sufrí mi primer golpe de O2 mientras buceaba. Así es como llamamos nosotros a la hiperoxia, el exceso de oxígeno en el torrente sanguíneo, que ocurre a veces durante la inmersión. Puede deberse a diversos factores y en ocasiones llega a ser gravísimo. Mi caso fue muy leve. Otra vez a zambullirse. Yo siempre digo que no soy de los SEAL sino del suelo. Lo mío es la tierra firme. El mar y el aire los pueden guardar para otro. El día que ocurrió el incidente, estaba nadando con un teniente que estaba resuelto, como yo, a hacerse con la aleta de oro del día, o sea, el premio que se concede a la inversión más cojonuda de cada jornada. El ejercicio consistía, entre otras cosas, en bucear bajo una embarcación y sembrarla de minas lapa, una carga especial que se coloca en el casco de un barco y que por lo general lleva un mecanismo temporizador. Lo estábamos haciendo de maravilla cuando, de repente, estando bajo el casco, sentí vértigo y se me quedó el cerebro como un vegetal. Conseguí agarrarme a un pilote y quedarme abrazado a él. El teniente me tendió una mina y al ver que no la cogía, trató de hacerme señas. Yo me quedé con la mirada perdida en el océano hasta que, al final, se me despejó la cabeza y pude continuar. Aquel día no hubo aleta de oro para nosotros. Cuando regresé a la superficie, me encontraba bien, y tanto Marcus como los instructores me dieron por recuperado. Aunque acabamos en equipos diferentes, Marcus y yo seguimos en contacto con el paso de los años. Daba la impresión de que, cada vez que yo volvía de una misión de combate, entraba él para sustituirme. Comíamos juntos y hacíamos intercambio distendido de información. Estábamos acabando el SQT cuando recibimos órdenes acerca del equipo de los SEAL al que nos habían adscrito. Pese a habernos graduado en el BATS, todavía no nos considerábamos SEAL en toda regla. Lo haríamos cuando entráramos a formar parte de un grupo y nos dieran la insignia del tridente, y aún entonces todavía teníamos que demostrar que lo merecíamos. El tridente, conocido también como Budweiser, es el cacharro o insignia de metal que llevan los SEAL, y que incluye un águila y un ancla, además del arpón de Neptuno. En aquel momento había 6 equipos, lo que suponía 3 opciones para la costa este y otros 3 para la costa oeste. Yo preferí el equipo 3, apostado sobre Coronado, California, porque había combatido ya en Oriente Medio y tenía todas las papeletas para volver a la región. Yo quería meterme en faena cuanto antes, y creo que los demás también. Los 2 equipos siguientes que había puesto en mis preferencias eran de la costa este, porque conocía Virginia, que era donde tenían el cuartel general. No es que sea un gran forofo de este estado, pero me gusta mucho más que California. San Diego, ciudad cercana a Coronado, tenía un clima excelente, aunque California del Sur es la tierra de los tumbados, y yo quería vivir en un sitio con más cordura.
El de asignación con el que había trabajado me había dicho que iba a asegurarse de que me dieran la misión que yo eligiese, y, aunque yo no las tenía todas conmigo de que fuera a hacerlo, en aquel momento hubiese aceptado cualquiera que me hubiesen ofrecido. Es evidente, ya que poco podía influir mi opinión en el resultado final. El modo como nos comunicaron la adscripción definitiva no fue precisamente espectacular. Nos llevaron a una ala gigantesca y nos dieron un papel con nuestras órdenes. Me mandaron a donde yo había elegido en primer lugar, el equipo 3. Amor. Aquella primavera me ocurrió otra cosa que influyó de manera colosal no solo en mi carrera militar, sino en toda mi vida. Me enamoré. No sé si creerá el lector en el amor a primera vista. Yo diría que solo a partir de la noche de abril de 2001, en que vi por primera vez a Talla de pie en la barra de cierto club de San Diego, hablando con uno de mis amigos. En ella, los pantalones negros de cuero se hacían extremadamente sensuales y elegantes al mismo tiempo, y la combinación me encantó. Acababa de incorporarme al equipo 3. Todavía no habíamos empezado la instrucción, y estaba disfrutando de algo semejante a una semana de permiso antes de meterme en faena con la seria empresa de convertirme en SEAL y hacerme merecedor de un lugar en mi equipo. Talla trabajaba de representante de una compañía farmacéutica cuando nos conocimos. Había nacido en Oregón, pero había estudiado la carrera en Wisconsin y se había mudado a la costa hacía un par de años. Mi primera impresión fue que estaba enfadada por algo, aunque eso no le restaba una pizca de belleza. Cuando nos pusimos a hablar, descubrí que era inteligente y tenía un gran sentido del humor. Enseguida me di cuenta de que era de la clase de persona capaz de seguir mi ritmo. Sin embargo, tal vez sea mejor que sea ella quien cuente la historia, pues su versión suena mejor que la mía. Talla. Recuerdo la noche que nos conocimos, o al menos parte de ella. Yo no pensaba salir. Estaba pasando un bache. Pasaba los días dedicada a un trabajo que no me gustaba. No hacía mucho que había llegado a la ciudad y todavía no tenía amigas en las que pudiese confiar. De cuando en cuando quedaba con chicos, aunque sin mucho éxito. Con los años, había tenido alguna que otra relación aceptable, un par de ellas lamentables y unas cuantas citas entre medias. Recuerdo que antes de conocer a Chris había estado rezando a Dios, literalmente, para que me mandase a un buen tipo. Lo demás me daba igual, solo pedía a alguien agradable y con buen fondo. Aquel día me llamó una amiga y me propuso ir a San Diego. Yo vivía en Long Beach, a unos 150 kilómetros de allí, y aunque no tenía intención de ir, ella acabó por convencerme. Estábamos dando una vuelta y pasamos por un local llamado Maloney's. Estaban poniendo a todo volumen Down Under, de Men at Work. Mi amiga quería entrar, pero la entrada costaba un riñón, $10 o $15 creo recordar. Yo no pienso pagar eso, le dije, y menos para entrar a un sitio en el que ponen a los Men at Work. Calla ya, me respondió ella. Pagó la entrada y entramos. Dentro, yo estaba bebiendo con cara de pocos amigos cuando se acercó a mí aquel muchacho alto y guapo a darme conversación. Yo había estado charlando con un amigo suyo, que parecía un poco capullo. Seguía con un humor de perros, pero él tenía algo que me llamó la atención. Me dijo su nombre, Chris, y yo le dije el mío. ¿A qué te dedicas?, le pregunté. Llevo un camión de helados. ¿Te estás quedando conmigo?, le dije. Salta a la vista que eres militar. No, que va, protestó, y me soltó un montón de faroles más. Los SEAL casi nunca reconocen ante un extraño lo que hacen en realidad, y Chris tiene guardados algunos de los mejores cuentos que he oído en mi vida, como el de que trabaja dando cera a los delfines, pues a los que viven en cautividad hay que encerarlos para que no se les desintegre la piel. Es algo que resulta muy convincente, para una chica joven e ingenua que ha bebido algo más de la cuenta. Por suerte, conmigo no probó esa historia concreta,
Espero que porque pensó que no me lo iba a tragar. También había convencido a más de una de que lleva un cajero automático. Se sienta dentro y reparte dinero a los que meten la tarjeta. Yo no era tan tonta ni estaba tan bebida para que probara con esa. Con solo mirarlo, podías decir que era soldado. Estaba cuadrado y llevaba el pelo corto, y su acento cantaba forastero. Al final, reconoció que estaba en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué haces allí?, le pregunté. Después de otro puñado de trolas, me dijo la verdad. Acabo de aprobar el badge. O sea que estás en los SEAL. Sí. De eso sí estoy muy informada. Mi hermana acababa de divorciarse y su marido había querido pertenecer a los SEAL y había hecho parte del adiestramiento. Así que yo sabía, o eso pensaba, de qué iba todo aquello. Se lo dije. Eres arrogante, egocéntrico y vanidoso, añadí. Mientes y te crees que puedes hacer lo que se te venga en gana. Sí, aquella noche estaba encantadora. Sin embargo, él respondió de un modo muy interesante. En lugar de sonreír con aire de superioridad, hacerse el listillo o mostrarse siquiera ofendido, puso cara de desconcierto. ¿Por qué dices eso?, quiso saber con aire de sincera inocencia. Le hablé de mi cuñado. Yo daría mi vida por mi país, me respondió. ¿Eso es ser egocéntrico? Yo diría que es lo contrario. Tenía una actitud tan idealista y romántica acerca de cosas como el patriotismo y el servicio a la nación que no pude sino pensar que me decía la verdad. Estuvimos charlando un rato más antes de que llegase mi amiga. Yo me puse a hablar con ella y Chris anunció que se iba a casa. ¿Por qué?, le pregunté. Acabas de decir que nunca quedarías con un SEAL ni saldrías con él. No, he dicho que nunca me casaría con él, pero de salir no he dicho nada. Se le iluminó la cara. En ese caso, respondió con una sonrisita astuta suya, todavía tengo posibilidades de que me dé su teléfono. Se quedó, y yo me quedé también. De hecho, seguimos allí cuando anunciaron que iban a cerrar. Cuando nos levantamos todos para irnos, alguien de entre la multitud me empujó hacia él. Estaba duro como una piedra y olía bien, así que le di un beso en la mejilla. Seguimos caminando y nos llevó al aparcamiento. Y entonces yo me puse a vomitar como una descosida todo el whisky con hielo que había bebido. Chris. ¿Cómo no va a enamorarse uno de una chica que pierde los estribos el día que la conoces? Desde el primer momento supe que quería pasar mucho tiempo con ella, pero eso no fue posible al principio. A la mañana siguiente la llamé para asegurarme de que se encontraba bien. Estuvimos hablando y también nos reímos, y después de eso la telefoné varias veces y le dejé mensajes en el contestador, pero no me respondió. Los de mi equipo empezaron a meterse conmigo y a hacer apuestas sobre si me llamaría. En realidad, llegamos a hablar un par de veces, aunque solo cuando llamaba yo, y ella cogía el teléfono pensando, quizá, que se trataba de otra persona. Pasado un tiempo, hasta yo me había dado cuenta de que ella nunca daba el primer paso. Entonces cambió la cosa. Recuerdo la primera vez que fue ella quien llamó. Estábamos de instrucción en la costa este. Después de colgar, corrí al dormitorio y me puse a dar saltos en las camas de mis compañeros de equipo. Entendí aquella llamada como una señal de que de verdad le interesaba, y me alegraba compartirlo con aquella panda de escépticos. Talla. Chris fue siempre muy consciente de lo que yo sentía. Es una persona extremadamente observadora en general, y en todo momento sabe cuáles son mis emociones. No necesita decir mucho. Con una simple pregunta o una apreciación informal, deja claro que conoce al 100% mis sentimientos. Sin ser de las personas a las que les encanta hablar de estas cosas, parece intuir cuándo hay que sacar afuera cosas que yo pretendía guardar para mí. Me di cuenta de esto al principio de nuestra relación. Hablando conmigo por teléfono, estaba siempre muy solícito. Aunque en muchos aspectos somos almas opuestas, parece que congeniamos de inmediato.
Un día, hablando con él por teléfono, me preguntó qué creía que era lo que hacía que fuésemos compatibles y decidí contarle algunas de las cosas que me atraían de él. Creo que eres buena persona, le dije, mucho, y muy sensible. ¿Sensible? Le chocó muchísimo y parecía ofendido. ¿Qué quieres decir? ¿No sabes lo que significa ser sensible? ¿Quieres decir que soy de los que lloran en el cine y todo eso? Me reí. Le expliqué que me refería a que siempre daba la impresión de saber cómo me encontraba yo, a veces antes que yo misma, y que me dejaba expresar mis emociones y, sobre todo, me dejaba mi propio espacio. No creo que sea esa la imagen que tiene de los SEAL la mayoría, pero así era, y así es, al menos en su caso. 11 de septiembre de 2001. A medida que se estrechó nuestra relación, Taya y yo fuimos pasando más tiempo juntos, hasta que al final empezamos a pasar la noche en el apartamento de uno de los dos, en Long Beach o en San Diego. Una mañana me despertó gritando: Chris, levántate y ven a ver esto. Llegué tambaleándome a la sala de estar. Taya tenía la televisión puesta y subido el volumen. Vi salir humo del World Trade Center de Nueva York. No entendía lo que estaba pasando. Parte de mí seguía durmiendo todavía. Entonces apareció un avión que fue a estrellarse contra una de las caras de la segunda torre. ¡Hijos de puta!, murmuré. Tenía la mirada clavada en la pantalla, furioso y confundido, sin tener muy claro que todo fuese real. De pronto, recordé que había dejado apagado el móvil, y al encenderlo, vi que me había perdido un buen número de mensajes. En resumidas cuentas, todos venían a decir lo mismo: Kyle, mueve el culo y plántate en la base ya. Cogí el todoterreno de Taya, porque tenía el depósito lleno y el mío no, y eché a correr hacia la base. No recuerdo exactamente a qué velocidad iba. Puede ser que superara los 150 por hora, pero sí que aceleré mucho. A la altura de San Juan Capistrano, miré por el retrovisor y vi las luces rojas de la poli. Paré. El agente que se acercó echaba chispas. ¿Conduce a esta velocidad por algún motivo?, me preguntó. Sí, señor, le respondí yo. Le pido disculpas. Soy militar y me acaban de pedir que vuelva a mi puesto. Entiendo que tenga que multarme. Sé que no he hecho lo correcto, pero con todos mis respetos, ¿podría darse prisa con la multa para que pueda incorporarme cuanto antes? ¿A qué cuerpo pertenece? ¿Será cabrón?, pensé. Pues no te acabo de decir que tengo que presentarme ante mis superiores. ¿Tanto te cuesta limitarte a darme la puñetera multa? Sin embargo, supe mantener la calma. Sirvo en la Armada, le dije. ¿Y qué hace en la Armada? A esas alturas había comenzado a crisparme. Estoy en los SEAL. Al oírlo, cerró el talonario. Le acompaño al límite urbano, anunció, y añadió a continuación: haga el favor de vengarnos ante esos cabrones. Volvió a poner las luces y se situó delante de mí, y aunque fue más lento de lo que había ido yo antes de que me pillara, seguía superando de sobra el límite de velocidad. Me llevó hasta donde le permitía su jurisdicción, o quizá algo más allá, y se despidió de mí levantando el brazo. El adiestramiento. Nos pusieron en alerta, pero al final resultó que en aquel preciso momento no se nos necesitaba en Afganistán ni en ningún otro sitio. A mi sección le quedaba aún un año de espera antes de entrar en acción, y cuando lo hizo fue contra Saddam Hussein y no contra Osama Bin Laden. Entre el paisanaje hay mucha confusión acerca de los SEAL y de cuál es nuestra misión. La mayoría piensa que somos comandos marítimos estrictamente, que siempre operamos desde embarcaciones y contra objetivos situados en el agua o en la costa. Y la verdad es que buena parte de nuestro trabajo está relacionado con el mar. Al fin y al cabo, pertenecemos a la Armada. Y desde el punto de vista histórico, tal como he dicho antes de pasada, los SEAL tienen su origen en los UDT o equipos de demolición subacuática. Estos se crearon durante la Segunda Guerra Mundial y sus hombres rana tenían por cometido el reconocimiento de las playas antes de un ataque.
Además, estaban adiestrados para llevar a cabo otras labores marítimas, como la de infiltrarse en un puerto o la de colocar minas Lapa en embarcaciones enemigas. Eran los submarinistas de combate encallecidos de la Segunda Guerra Mundial y del periodo de posguerra, y los SEAL se enorgullecen de haber seguido su huella. Sin embargo, cuando se extendieron las misiones de los UDT, la Armada tuvo que reconocer que la necesidad de operaciones especiales no acababa en la línea costera. Para este nuevo cometido se formaron y adiestraron nuevas unidades llamadas SEAL, que fueron a sustituir a las antiguas de los UDT. Aunque la de tierra, Land, sea la última de las palabras que conforman el acrónimo, no puede decirse precisamente que designe el medio en que menos operamos. Cada una de las unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses tiene su propia especialidad. Nuestra instrucción se solapa a menudo y el alcance de nuestras misiones es similar en muchos aspectos. Sin embargo, cada cuerpo se especializa en un aspecto diferente. Las fuerzas especiales llevan a cabo una labor excelente adiestrando unidades extranjeras tanto en formas de combate convencionales como en otras menos tradicionales. La de los Rangers del Ejército de Tierra constituye una fuerza de asalto nutrida, ideal para objetivos de gran envergadura, como por ejemplo un campo de aviación. Los grupos especiales de la Fuerza Aérea, los PJ, zapadores rescatadores paracaidistas, son unos ases a la hora de sacar a otros de la mierda. Entre nuestros especialistas se encuentran los de golpes de mano. Sus misiones consisten en ataques breves, muy rápidos, a un objetivo pequeño pero muy valioso. Vienen a ser como una intervención quirúrgica contra el enemigo. En la práctica, pueden encargarse de operaciones que van desde un asalto a algún puente de importancia vital situado tras las líneas enemigas hasta una incursión en la guarida de un grupo terrorista con el objetivo de arrestar al que fabrica los explosivos. Un aquí te pillo, aquí te mato, que lo llaman algunos. Por diferentes que sean estas misiones, la idea es la misma: golpear con fuerza antes de que el enemigo pueda darse cuenta de lo que ocurre. Después del 11S, los SEAL comenzaron a adiestrarse para operar en los lugares en los que más probabilidades había de dar con los terroristas islámicos, Afganistán sobre todo, y luego el resto de Oriente Medio, Oriente Próximo y África. Seguíamos haciendo todo lo que se le supone a los SEAL: buceo, salto en paracaídas, toma de embarcaciones, pero nos centrábamos más que nunca en los ejercicios de combate terrestre. En los puestos superiores del escalafón se debatió mucho este cambio. Había quien quería limitar las operaciones de los SEAL a un máximo de 15 kilómetros de la costa, y aunque nadie pidió mi opinión, a mi entender, no debía haber restricciones en este sentido. Es verdad que yo estoy más a gusto fuera del agua, pero no es esa la cuestión. Lo que importa es que nos dejen hacer lo que nos han enseñado a hacer, allí donde se necesite. La formación que recibimos, o al menos la mayor parte, resultó divertida hasta cuando te pateaba el hígado. Nos pusieron a bucear, a hacer instrucción en el desierto y a trabajar en las montañas, y hasta nos sometieron a tormento de toca y nos gasearon. Nadie se libra de que le torturen durante la instrucción vertiéndole agua sobre un trapo puesto en la cara. Con eso pretenden preparar al soldado por si lo apresan. Los instructores no se contenían. Nos atacaban y nos golpeaban con todas sus fuerzas casi hasta causarnos daños permanentes. Dicen que todos tenemos un límite y que los prisioneros acaban por ceder. Aún así, yo habría hecho cuanto estuviera en mis manos por hacer que me mataran antes de revelar ningún secreto. La instrucción NPQ tampoco era plato de gusto. Consistía, básicamente, en rociarte con CS y hacer que siguieras con tus maniobras pese a él. El CS no es otra cosa que gas lacrimógeno, cuyo principio activo es, para los más duchos en química, el clorobencidileno malononitrilo. Nosotros lo llamábamos tose y escupe, porque es ese el mejor modo de hacerle frente. Durante la instrucción
aprendes a dejar que te lloren los ojos. Lo peor que puedes hacer es frotártelos. Moqueas, toses y lloras, pero puedes seguir disparando y combatiendo, y en eso consiste el ejercicio. Nos trasladaron a Kodiak, Alaska, para darnos un curso de orientación terrestre. Aunque nos libramos de lo peor del invierno, había tanta nieve en el suelo que teníamos que usar raquetas. Comenzamos con la instrucción básica acerca de cómo mantener el calor corporal, elegir las distintas capas de abrigo, etc. O construir refugios en la nieve. Una de las cosas más importantes que aprendimos durante este adiestramiento, y que es aplicable a cualquier terreno, fue la selección del material dependiendo de la operación, cómo determinar si es preferible llevar menos carga y tener más movilidad o sacrificar esta por disponer de más munición y protección corporal. Yo me inclino por ir más ligero y ser más rápido. Cuando salgo, cuento mi equipo de combate en gramos y no en kilos. Cuando menos peso llevas, más movilidad adquieres. Los cabrones de ahí fuera son más rápidos que el demonio, y necesitas aprovechar cualquier ventaja que puedas tener sobre ellos. Había mucho pique en la instrucción. En cierto momento, nos informaron de que a la mejor sección del equipo la iban a enviar a Afganistán, y desde entonces aumentó el nivel. La rivalidad era brutal no solo entre la tropa, sino también entre los oficiales que no dudaban en apuñalarse por la espalda a la primera ocasión. Iban al oficial al mando para chivarse unos de otros. ¿Ha visto el papelón que han hecho esos en el campo de maniobras? No valen. Al final, la rivalidad se redujo a nuestra sección y a otra más, y nosotros quedamos segundos. Así que a ellos les tocó ir a la guerra, y a nosotros quedarnos en casita. Esa es una de las peores suertes que pueda imaginar un SEAL. La amenaza inminente del conflicto iraquí volvió a cambiar las prioridades. Nos adiestramos para combatir en el desierto y en las ciudades, y aunque sudábamos la gota gorda, siempre había momentos de más esparcimiento. Recuerdo una vez que estábamos de RUT, Real Urban Training, o combate en población. De cuando en cuando, nuestro mando daba con un municipio cuyas autoridades estaban dispuestas a dejarnos entrar y tomar un edificio concreto, un almacén vacío, por ejemplo, o una casa. Algo un tanto más realista de lo que cabría encontrar en una base militar. En este ejercicio concreto, se trataba de un edificio de viviendas. Se había organizado todo al detalle, con la comisaría de policía local, y se había contratado a unos cuantos figurantes para que hiciesen determinados papeles durante el simulacro. Yo tenía que encargarme de vigilar el exterior. Corté el paso al tráfico e indiqué con gestos a los vehículos que se alejaran de la zona mientras los policías municipales observaban desde una posición discreta. Estando yo allí, pistola en mano y con aspecto no muy amigable, apareció por la manzana un fulano que se dirigió hacia mí. Yo seguí en mi papel. Primero traté de detenerlo con un gesto de la mano, y al ver que seguía andando, lo alumbré. Él siguió andando. Lo apunté con el láser, pero no se paraba. Claro está que, cuanto más se acercaba, más me convencía yo de que era uno de los actores y de que lo habían enviado para ponerme a prueba. Repasé mentalmente mis reglas de enfrentamiento, ROE, a fin de tener claro cómo debía actuar. ¿Qué eres, un madero?, me preguntó alargando el cuello hacia mí en actitud desafiante. La palabra madero, empleada por los maleantes para referirse a la policía, no figuraba en las reglas de enfrentamiento, pero di por hecho que debía de estar improvisando. Lo siguiente que debía hacer era reducirle, y eso fue lo que hice. Hizo ademán de resistirse, y echó mano a algo que tenía bajo la chaqueta, y que supuse que sería un arma, pues es lo que podía esperarse de cualquier SEAL que estuviera haciendo de malo. Por lo tanto, actué como el bueno de los SEAL. Le hice morder el polvo y le sacudí de lo lindo. Lo que llevaba bajo la chaqueta se rompió, fuera lo que fuese, e hizo que se desparramara el líquido que contenía. Él no dejaba de maldecir ni de liar la de Dios es Cristo. Pero yo ni siquiera me paré a pensar qué podía estar pasando en realidad. Cuando dejó de resistirse, lo esposé y miré a mi alrededor. Al ver que los agentes de la policía, que me observaban desde los asientos del coche que había aparcado en los alrededores, se estaban partiendo de risa,
Me acerqué para ver qué ocurría. «Ese tipo es fulanito», me dijeron, «uno de los mayores traficantes de la ciudad. Ojalá hubiésemos podido darle nosotros la que acabas de darle tú». Parece ser que el señor Madero había pasado por alto todas las señales y se había colado en pleno simulacro pensando que podía comportarse como tenía por costumbre. En todas partes hay idiotas, aunque yo diría que eso explica que éste acabara en el negocio de las drogas. Novatadas y boda. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo varios meses presionando a Irak para que acatase las resoluciones de la organización y, sobre todo, las referentes a inspecciones de las armas de destrucción masiva que se le suponían y de ciertos lugares relacionados con ellas. No tenía por qué haber habido guerra. Saddam Hussein podía haber obedecido y haber enseñado a los inspectores cuanto querían ver. Sin embargo, la mayoría de nosotros sabía que no lo iba a hacer. Así que, cuando nos dijeron que iban a enviarnos a Kuwait, todos estábamos entusiasmados, porque sabíamos que íbamos a la guerra. Allí, de un modo u otro, había mucho que hacer. Además de vigilar la frontera de Irak y proteger a la mayoría kurda, que había sido víctima en el pasado de los ataques químicos y las matanzas de Saddam, el estadounidense tenía que hacer cumplir las restricciones que se habían impuesto al tráfico aéreo en el norte y el sur. Saddam estaba exportando e importando petróleo y otros productos pese a las sanciones de la ONU, y Estados Unidos y sus aliados habían intensificado las operaciones destinadas a evitarlo. Antes de que nos trasladaran, Taya y yo quisimos casarnos. La decisión nos sorprendió a los dos. Un buen día, hablando en el coche, llegamos juntos a la conclusión de que teníamos que ser marido y mujer. Yo me quedé de piedra en ese mismo instante. Estaba de acuerdo. De hecho, me parecía totalmente lógico. Estábamos enamorados sin lugar a dudas. Yo sabía que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida, y sin embargo, por algún motivo, estaba convencido de que nuestro matrimonio no iba a durar mucho. Los dos conocíamos la alta tasa de divorcios que se da en los SEAL. Por lo que tengo entendido, los abogados matrimonialistas dicen que se acerca al 95%, y no me extraña. Así que tal vez era eso lo que me preocupaba. Puede ser que una parte de mí no estuviera demasiado dispuesta a pensar en un compromiso de por vida. Además, por supuesto, tenía claro lo exigente que iba a ser mi trabajo una vez que nos mandaran a la guerra. Me resulta imposible explicar todas estas contradicciones. Lo que sí sé es que estaba enamorado a más no poder, y que ella también me quería. Por lo tanto, para bien o para mal, en la paz o en la guerra, el próximo paso que debíamos dar juntos era el del matrimonio. Y ahora podemos decir que hemos superado todos los obstáculos y estamos felizmente casados. Hay algo que debe decirse de los SEAL. Los recién llegados se reciben con novatadas. Las secciones son grupos muy compactos y a los nuevos, como los llaman, se las hacen pasar canutas hasta que demuestran que pueden pertenecer a ellos, cosa que generalmente no ocurre hasta la primera misión de guerra, cuando no más tarde. Se les asignan las tareas menos agradables, se les pone constantemente a prueba y siempre se les trata a mamporro limpio. Es como una novatada prolongada que adopta muchas formas. Por ejemplo, te deslomas durante las maniobras, los instructores te vapulean a más no poder y al final del día la sección sale de parranda. Cuando estamos de maniobras, lo normal es que nos movamos en furgonetas grandes de 12 pasajeros, que siempre conduce un novato. Eso quiere decir, claro, que tiene que aguantarse sin beber en los bares, al menos sin beber tanto como suelen los SEAL. Esta es la forma más suave de novatada, tanto, de hecho, que no puede considerarse una verdadera novatada. Asfixiarlo mientras conduce sí lo es. Una noche, poco después de haberme unido yo a mi sección, salimos a dar una vuelta tras hacer nuestros ejercicios. Al dejar el bar, los demás corrieron a ocupar los asientos de atrás. Yo no conducía, pero tampoco me importó, porque me gustaba ir delante. Llevábamos un rato a gran velocidad cuando de repente dijo alguien: 1, 2, 3, ¡guerra sin cuartel!
Un instante después, me molieron a golpes. Estas palizas en la furgoneta abren la temporada de caza del novato. Yo salí de aquella con las costillas magulladas y un ojo morado, si no los dos. En lo que duraron las novatadas, debieron de partirme el labio una docena de veces. Tengo que decir que las guerras de novatadas son diferentes de las peleas de bares, otro clásico de los SEAL. Estos se han ganado una reputación nada envidiable por su afición a esta clase de broncas, y yo no he sido ninguna excepción. Me han arrestado más de una vez en todos estos años, aunque por norma general no llegan a formularse cargos formales o se sobreseían. ¿Por qué se pelean tanto los SEAL? Sin haber hecho ningún estudio científico al respecto, yo diría que es cosa de la agresividad reprimida. Nos adiestran para salir al campo de batalla a matar gente, y encima nos enseñan a pensar que somos superhombres. Una combinación explosiva. Cuando entras en un local, siempre hay alguien que te da con el hombro o hace cualquier otra cosa para que lo acabes mandando a la mierda. Ocurre en todos los bares del mundo. La mayoría pasa, y ahí se acaba todo. Pero si se te ocurre hacérselo a un SEAL, ten por seguro que te vamos a dar lo tuyo. Lo que sí es verdad es que, aunque rematamos muchas broncas, lo normal es que no las empecemos. Por lo general empiezan por envidia o porque algún capullo necesita poner a prueba su masculinidad y ganarse el derecho a fanfarronear sobre que se las ha visto con un SEAL. Cuando entramos en un bar, no agachamos la cabeza en un rincón ni nos estamos calladitos. Somos los más gallitos del mundo. Puede ser que gritemos, y como somos jóvenes, casi todos, y estamos en forma, lo normal es que se fijen en nosotros. Las nenas se arremolinan a nuestro alrededor, y a lo mejor eso pone celosos a sus novios. También puede ser que los tíos quieran demostrar algo por cualquier otro motivo. El caso es que la cosa sube de tono y al final se monta la pelea. Pero no estaba hablando de peleas de bar, sino de novatadas. Y de mi boda. Estábamos en los montes de Nevada, hacía frío, tanto que estaba nevando. Me habían dado unos días de permiso para casarme. Tenía que irme por la mañana y el resto de la sección todavía tenía cosas que hacer. Volvimos por la noche a nuestra base provisional y entramos en la sala de planificación. El jefe nos propuso relajarnos y tomar unas cervezas mientras organizábamos la operación de los días siguientes. Entonces se volvió hacia mí. «Tú, el nuevo», me dijo. «Ve por la priva a la furgoneta». Me levanté de un salto y me fui. Al volver, se habían sentado todos en círculo y quedaba solo una silla en medio de las demás. Yo no le di mucha importancia y me senté. «Vale, esto es lo que vamos a hacer», dijo mi jefe poniéndose de pie y colocándose ante la pizarra blanca que presidía la sala. La operación va a ser una emboscada, y el objetivo estará en el centro. Vamos a rodearlo por completo. No me pareció muy inteligente. Si atacamos desde todas direcciones, pensé, vamos a dispararnos unos a otros. Normalmente, planeamos las emboscadas en forma de L precisamente para evitar eso. Miré al jefe y él me miró a mí. De pronto, cambió su expresión seria por una sonrisa de choteo. A esa señal se me echó encima de golpe el resto de la sección. Un segundo después me tenían en el suelo. Me esposaron a una silla y entonces comenzó mi tribunal popular. Presentaron un montón de cargos contra mí, y el primero de ellos fue que había dejado caer que quería ser francotirador. «El nuevo es un desagradecido», tronó el fiscal. «No quiere hacer su trabajo porque se cree mejor que todos nosotros». Traté de protestar, pero el juez, que no era otro que mi jefe, dictaminó enseguida que no procedía. Me volví hacia mi abogado. «¿Y qué esperan de él?», dijo, «si la criatura apenas ha pasado de la secundaria». «Culpable», fue el fallo del juez. «Siguiente cargo». «Señoría, el acusado no tiene respeto por nada», siguió diciendo el fiscal. «El otro día mandó a tomar por culo al oficial del equipo». «Protesto», terció mi abogado. «Mandó a tomar por culo al oficial al mando». La diferencia era abismal, en todos los casos, menos en aquel. «Culpable, siguiente cargo»,
por cada delito por el que se me condenaba, me obligaban a beber Jack Daniels con Coca-Cola y me daban además un lingotazo de whisky solo. Así que cuando llegamos a los de mayor gravedad, me tenían ya borracho perdido. En un momento dado, me desnudaron y me llenaron de hielo los calzoncillos. Al final perdí el conocimiento. Luego, me rociaron con pintura, y bien rociado. Me pintaron conejitos de Playboy en el pecho y en la espalda con un rotulador. ¿Qué mejor adorno corporal puede uno pedir para su luna de miel? Parece que en algún momento se empezaron a preocupar de repente por mi salud, así que me ataron con cinta adhesiva a una tabla de inmovilización espinal totalmente desnudo, me llevaron afuera y me colocaron de pie en la nieve. Me dejaron allí un buen rato, hasta que recuperé un tanto el sentido. A esas alturas estaba tiritando con la fuerza necesaria para hacer un agujero en el techo de un búnker. Me pusieron suelo intravenoso, la solución salina ayuda a rebajar el alcohol del organismo, y por fin me llevaron de vuelta al hotel, todavía atado a la tabla. Lo único que recuerdo del resto de la noche es que me hicieron subir un tramo de escaleras, supongo que para dejarme en mi habitación. Debía de haber algún que otro espectador, porque mis compañeros iban gritando a voz en cuello: «Aquí no hay nada que ver, no hay nada que ver». Por más que me lavó talla para quitarme la pintura y los conejitos cuando nos vimos al día siguiente, todavía se transparentaban algunos bajo la camisa. Durante la ceremonia no me desabroché un solo botón de la chaqueta. A esas alturas apenas tenía ya la cara hinchada, y los puntos de sutura de la ceja, recuerdo de una pelea amistosa que habíamos tenido entre compañeros unas semanas antes, estaban también casi curados. Aunque podrá no ser el sueño de toda novia que su futuro esposo se presente pintado de arriba abajo y macullado por todas partes, Talla parecía muy feliz. El del tiempo que nos dieron para disfrutar de nuestra luna de miel sí fue un tema espinoso. El equipo tuvo el detalle de concederme 3 días para escaparme a celebrar la luna de miel. Como nuevo que era, agradecí el permiso, pero mi mujer no se mostró tan comprensiva y me lo dejó muy claro. La boda y la luna de miel pasaron en un santiamén y acto seguido tuve que volver al trabajo.